Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Muchísimas gracias por su sintonía en esto que es Arte y Contrapunto. Agradezco, como siempre, la producción y la grabación del ingeniero Salvador Mesa. Mi nombre es Rodolfo Popoca y bueno, pues siguiendo con nuestra costumbre de charlar con músicos que tienen una trayectoria aquí en Aguascalientes, hoy me encuentro con el maestro Uriel Vélez. Él es el responsable de la Orquesta Filarmónica de Aguascalientes. Uriel, ¿cómo estás? Hola, pues muy bien, muchas gracias por la invitación aquí al No, al programa. contrario, un placer. Oye, platícanos cómo surge la idea de crear una orquesta. De manera Bueno, paralela con otras actividades de la sinfónica, de otras orquestas, ¿no? sí, bueno, esta orquesta como que la fui planeando a través de muchos años. Cuando yo era estudiante en la universidad, nos dio por hacer una especie de reencuentro de lo que era antes la Orquesta Sinfónica Juvenil de Aguascalientes, o La sea, OSJA. la OSJA. Ajá, esta orquesta pues data desde 1997 tal vez, hasta más o menos yo duré ahí hasta el 2006. Sí, Ujú. yo me integré como en el 2000, precisamente yo me integré en el 2000. Empecé como percusionista y luego me cambié a flauta y finalmente a oboe. Que es tu Entonces, instrumento, sí, finalmente. ya me quedé en oboe, ya me deshice de lo demás. Y bueno, yo me salí en 2006, me dediqué a otras cosas, dejé la música como por 6 7 años y me reintegré a la carrera de música. Bueno, comencé a estudiar en la licenciatura en música de la UA en el 2013, que fue como que alguien me dijo, vente a audicionar para que sigas estudiando. O sea, yo por mí ya había dado por muerto la música. O sea, Pero la ya, música no te deja, o no, sea, no. celosa, ¿no? Sí. Entonces pues ya me hice mi examen de admisión, me reencontré con el maestro Julio, porque yo inicié mis clases con Caroline Foshi, la que era principal de oboe, Ujú. en, ¿qué será? Pues en el primer sexenio del 2000. Ajá. Y bueno, ella se fue y busqué cómo continuar con mis estudios y encontré al maestro Julio. Y bueno, por X o Y ya no continué con las clases y fue donde dejé todo. Y bueno, regresé ya en 2013, hice mi audición, el maestro Julio me dijo, pues estuvo medio deplorable la audición. Yo me acuerdo que el maestro me citó y todo, y delante de los sinodales, después del examen del instrumento, me dice que si estoy dispuesto a regresar en forma, porque pues sí estuvo un poco mal, ¿no? El examen. Y ya le dije, no, pues sí, maestro, yo hago lo que usted me diga. Y ya pues me dio luz verde a retomar Las clases. las clases. Entonces, pues ahí empecé. Estaba el maestro Bruno Hernández, en aquel Ujú. entonces, oboísta. Con él empecé el primer semestre. Segundo semestre ya me cambié con el maestro Julio. Y tercer semestre nuevamente con Bruno. Pero a la par, el maestro Julio me invita a la biblioteca de la Orquesta Filarmónica. Bueno, en De aquel la entonces, universidad. ajá, de la OUA, o FUA. Y bueno, ahí empiezo como a tener mucha relación con los demás músicos, porque pues además de bibliotecario era como el de recursos humanos, me decía, invita a todas estas personas. Ya me pasaba los contactos, Tenías multifunciones. multifunción, sí. Y pues la verdad es que me gustaba, o sea, lo disfrutaba mucho, este, eh, pegar partituras, invitar a los músicos, o sea, me hacía sentir bien, ¿no? Me la pasaba muy bien. Y pues yo creo que este fue como el primer conecte a lo que posteriormente iba a ser la Ofilax. Y bueno, a la par también se hizo el reencuentro que les mencionaba, el encuentro pues era el reencuentro de la Orquesta Sinfónica Juvenil de Aguascalientes. Sin embargo, pues muy pocas personas decidieron participar, de aquellos músicos de antaño, por lo cual, Ensayaban en la Casa de la Cultura, ¿verdad? En el tercer patio, creo, por ahí en un salón en la planta baja. sí, 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 Me acuerdo. exactamente, ahí estuvimos. Y bueno, al final se le designó como encuentro de orquesta de verano, algo así se llamó, y le decíamos la orquesta de verano, porque nada más la hacemos en julio. Y bueno, como hacían falta muchos músicos, se recurrió a invitar a músicos de la Universidad Autónoma. Y con eso, esto fue en 2012, esto también fue lo que me orilló también como a retomar la música, este reencuentro. Y se logró hacer un pequeño concierto en la biblioteca Benjamín Manso. Ahí fue nuestro primer concierto, un poquito escueto de músicos, pero pues funcionaba.
Más que orquesta era un ensamble, Un una orquesta ensamble. de cámara tal vez. Exactamente, sí. Y bueno, posteriormente el año siguiente, las mismas personas, una de las personas que organizó el anterior me dice, oye, pues no quieres unirte al proyecto y vamos viendo quién más se une. Ujú. En este entonces era Dafne Raigosa, violinista, no sé si la Sí, cómo no. ubique. Ella fue la que me contacta y me dice, no, pues vamos a seguir con el proyecto de verano. Y también estaba el joven Petros Karapetian, que fue el que dirigió los primeros 2 o 3 años Que es hijo de Ada de Ara, Karapetian. ajá, de maestro Ara, bueno, de maestro Ara y de Goar. Ujú. Entonces avanzamos, se hizo, ahí ya estaba funcionando la Orquesta Esperanza Azteca. Entonces, para nutrir de músicos todo el proyecto, Recurrieron a se ellos. invitó a ellos y pues muy talentosos todos. Y ya logramos armar algo más, pues ahora sí ya era una orquesta. Entonces, pues lo dimos por hacer cada año. Sin embargo, Petros dejó Aguascalientes e invitamos a un estudiante de dirección, del maestro Julio, del último semestre de la UA. Era Hugo Talavera, violinista. Y bueno, él se aventó ese papel para el siguiente año, creo que era 2014 o 2015. Y pues tocamos pues, repertorio clásico, música mexicana, danzón, guapango. Hubo un dueto entre el maestro Paco Vela y la maestra Hanna, flautista y clarinetista. Pero esto ya fue con el nombre de Orquesta Filarmónica o todavía no. No, todavía vamos orquesta de verano. Ujú. Después dejamos como que ya, hasta a mí se me hacía pesado armarla, porque al final la responsabilidad cayó en mí, ya Dafne no me buscó, pues Petro se fue, y por ahí un compañero me dice, oye, pues ¿por qué no retomamos la orquesta de verano? Y yo así, "Ay, bueno, vamos a hacerlo". O sea, no tenía ya muchas como ganas de hacerlo. No estabas muy convencido. Ajá, o sea, pues dije, no sé, pero bueno, dije, vamos a hacerlo. Pasaron como 2 años que no hicimos nada, y ya como en 2018, eh, digamos que fue el último concierto de esta orquesta de verano. eh, Recuerdo que tocamos algo que había tocado la OSA, de un compositor chino, Tan Dum, se llamaba Pasacaglia, El secreto del viento de las aves, algo así. Ujú. Y bueno, entre otras cosas, el que ahora es el concertino de Ophilax también tocó un concierto para violín. Y, y bueno, pues ese fue nuestro último concierto. En esta ocasión, el director era el maestro eh, Pablo, ¿cómo se llama? Pablo Andrés Castellanos, Martínez Castellanos, que era como estuvo a la par conmigo en la carrera, Sí. y pues también fue alumno del maestro Julio en dirección. Y luego también, ese fue ya como nuestro concierto De despedida. de despedida sin querer, porque posteriormente egresamos en 2018 de la licenciatura, y ya me invitaron a mí a la Filarmónica del Desierto a tocar. Y como que ya de regreso me llegó así como la idea, ¿no? De hacer algo distinto, porque pues se sabe que la OSA pues ya tiene todo al público, ¿no? Ya tiene todo su público que ama pues, lo clásico. Entonces dije, quizás hacer algo alternativo y que a mí me guste. Y en este caso, pues pensé en ese momento pues hacer una música un concierto con música de videojuegos. Y bueno, pues ya tenía el conecte de todos los músicos por medio de la biblioteca, ¿no? De la FUA. Y pues les fui escribiendo a todos qué les parecería. O sea, te sirvió para hacer contactos ese periodo Claro, finalmente, ¿no? sí, sí, sí. Y pues también la experiencia de preparar toda la biblioteca, ¿no? Entonces, pues yo me aventuré así totalmente solo a ir invitando a todos. Le propuse a Pablo Andrés que nos apoyara en la dirección. Y pues se dio en diciembre de 2018. Si no me equivoco, fue en el Auditorio Dimo, Así es, ajá. ya como Orquesta Filarmónica de Sí, ya Aguascalientes. era nuestro primer concierto como la Ophilax. Bueno, también la idea de hacer esta orquesta era como apoyar a los colegas músicos que pues iban egresando y no había dónde continuar, ¿no? Con sus labores. Entonces, bueno, varios se dedicaron a la docencia, que afortunadamente también aparecieron nuevas escuelas infantiles Sí. para dar pues un poco de apoyo, ¿no? A los colegas que pues, ya son maestros. Y bueno, ya Ophilax empezó con este concierto de videojuegos y a los 6 meses se me ocurrió la idea de hacer uno de Star Wars con la música de pues, John Williams. Y bueno, yo le tenía como que mucho aprecio al Dimo
porque una vez fui a escuchar un concierto navideño y me gustó la acústica y todo. También vi a la OSA ahí con un concierto de Navidad. Precisamente. Sí. Y dije, no, pues no está mal. Pero como que a la gente no le termina de gustar la... Es incómodo, ¿no? Sí. A mí como público me parece incómodo. Yo fui a ver a la Ofilax en el Festival de Artemisa. Ajá, el año pasado. Sí resulta Sí, no un es, poco no incómodo. es ideal. Sí. Entonces, bueno, pues ya fue nuestro último concierto, casi entre comillas, de Ofilax, porque bueno, en el anterior fue Artemisa que nos invitó. Y bueno, después de Star Wars, proseguimos con otro de videojuegos, pero enfocado en lo que es la saga de The Legend of Zelda, que va a cumplir 40 años este año, está cumpliendo 40 años esta saga. O sea, ¿te gusta también a ti ese tipo de sagas que Sí, alimentan tu propuesta musical para la claro, Ofilax? sí. Y entonces, pues vino la pandemia. Todo se paró. Todo se paró, estuvimos como yo creo 1 año y medio detenidos. Y bueno, un día nos invitan del Instituto Cultural a hacer un concierto en la explanada del Museo Aguascalientes, que hicieron no sé qué tanto hicieron, que al final lo quitaron. Lo del mausoleo. El de mausoleo, Jesús Contreras. ajá, sí, estaba lo del mausoleo. Bueno, creo que tocamos en esta zona. Fue una temática de películas, nos pidieron especialmente tema de películas. Y bueno, pues ya, como que ahí fue reviviendo todo. Obviamente cuando hacíamos un concierto, nos pedían que, por ejemplo, los violines están por pares, nos pedían que sean individuales. Por la pandemia y la distancia y limitado todo. Y orquesta reducida, supongo, ¿no? Pues lo intentamos, pero por lo mismo sí, no se podía, porque era mucha orquestación, era una gran orquestación del videojuego. Y bueno, ya de ahí fuimos para adelante, hicimos película de Harry Potter y pues se llenaron 2 funciones así sin esperarlo, porque o sea, como que la gente quería algo distinto. Y les digo, es una orquesta que está enfocada en algo distinto a lo que hace la OSA. Sin embargo, no nos evadimos de lo No, clásico. porque ya han tenido repertorios muy demandantes. Hace poco, no hace mucho, tocaron la Novena Sinfonía de Beethoven. Más, sí, tocamos la novena, hemos hecho Dirigió el maestro Julio Vázquez Valls. El maestro Julio, Carmina Burana. Incluso en la feria presentamos, a los inicios de Filax, hicimos un concierto clásico donde tocamos el Capricho Español, las suites de Carmen, o sea, estuvo... Y han tocado dos ocasiones, si no me equivoco, con el Festival Artemisa, ¿no? Así es, van 2 ocasiones que hacemos música con ellos. Una en el Dimo y otra en la sala de conciertos. Así es. Con la Filarmónica de Aguascalientes, la Ofilax, he hecho una participación en varios conciertos. Me invitó Uriel, que fue mi alumno y del cual estoy muy orgulloso por todo el trabajo que ha estado haciendo con esta orquesta y también él como oboísta. Me invitó para en el 2023, ya voy a cumplir 3 años con la orquesta. Mi primer concierto fue Disney en octubre del 2023, pero pues también Juego de Tronos, Harry Potter, la novena de Beethoven hace poco, El Lago de los Cisnes, Dragon Ball, homenaje a José José. Una de las razones por las que considero que fui invitado es porque, pues, algunos de ellos fueron mis alumnos y algunos también de dirección de orquesta, ya que tuve yo un gran maestro de dirección por allá por 1978. Mi maestro fue Luis Jiménez Caballero, uno de los fundadores de la Orquesta Sinfónica de Jalapa. Él estaba en Guadalajara y tuvo muchos años la Orquesta Sinfónica del Noroeste, un gran maestro. Entonces, pues básicamente esta es la razón por la que estoy en Ofilax. Es una orquesta cuya estabilidad depende prácticamente de tu convocatoria, ¿no? Así es. Tú invitas a los músicos cuando hay un concierto. No tienen temporadas Fijas. definidas. Así es. Te dan conciertos, quizás que será uno cada mes, uno cada 2 meses. Pues tratamos de programar al año al menos 8. Sin embargo, a veces surge que nos invita alguien. Por ejemplo, los ballets del Cascanueces nos invita Ballet Clásico Aguascalientes.
Y bueno, hacemos ya esos extra. También nos invitaron a hacer un Lago de los Cisnes por parte de Show Ticket y el ballet, un ballet extranjero. Y pues lo hicimos. Y así, o sea, nosotros programamos 8 y de pronto surgen más. Qué bueno, ¿no? Que sea así. Claro, sí. A mí me parece muy interesante porque ustedes surgen en un momento en donde empieza a haber cierta preocupación por la comunidad cultural de Aguascalientes, no únicamente musical, en general cultural, por una falta de apoyo institucional. Y ante esa falta de apoyo seguramente surgen iniciativas independientes, Sí. brillantes, como ustedes, la Filarmónica de Aguascalientes, que no depende de ningún presupuesto. Ustedes se manejan por taquilla, tienen su público, yo creo que ya tienen un público cautivo Sí, ya, también, ya. y han con trabajo, con esfuerzo, con sacrificio, porque la música sí es que hay que sacrificar muchas cosas, se han ganado un lugar en el gusto del público de Aguascalientes. Está también la Filarmónica de la Universidad, que es una orquesta institucional, pertenece a una Así es. universidad, a la Autónoma de Aguascalientes, pero está también, por ejemplo, la orquesta Schumann, que es Schumann. independiente, la Camerata Hidrocálida, Sí. en Jesús María está la Orquesta Sinfónica Juvenil del municipio de Jesús María. Vivimos un momento de gran efervescencia musical, ¿no? Sí, A pesar totalmente. de que el cuento de no hay presupuesto lo escuchamos todos los días. No obstante, cuando se quieren hacer las cosas, se hacen, ¿no? Sí, sí, sí. Y ustedes son un ejemplo. Okay. Yo creo que les han dicho a muchas personas, desde el punto de vista institucional, cómo hacer la promoción. No, Porque ustedes tocan con teatro lleno generalmente. en ocasiones sí. Sí, sí. Muy frecuente. Tratamos de que sí sea. Bueno, mi primer acercamiento con la Orquesta Filarmónica de Aguascalientes, nuestra querida Ofilax, fue a fines del año 2023, si no me equivoco. Fue atendiendo la invitación de mi querido amigo y colega de trabajo, el maestro Uriel. Entonces, en esta ocasión me invitó para dirigir un concierto con la temática La magia de Hogwarts. Entonces, pues fue una experiencia maravillosa para mí en ese concierto. Y pues desde entonces pues sigo colaborando con esta maravillosa orquesta, la cual está conformada por increíbles músicos, músicas de todas las edades, de varias etapas educativas, profesionistas, estudiantes, universitarios, amateurs, en fin, es una experiencia muy rica y para mí es un honor estar al frente de esta gran agrupación musical. Y juntos, la Ofilax y un servidor, pues hemos hecho varias obras muy, muy, muy bellas, muy significativas, de entre las cuales puedo destacar algunas, las cuales serían Los Planetas de Host, una experiencia maravillosa para un servidor. Hemos hecho, como ya he descrito, me encantó la música de Hogwarts, de Harry Potter. También hemos hecho todas las piezas de Star Wars, de John Williams, maravillosa música. También hemos hecho algo de música de videojuegos, como la de Zelda. También hemos hecho música de Disney y próximamente vamos a estar haciendo música de uno de los videojuegos más emblemáticos de todos los tiempos, que estoy hablando de Mario Bros. Entonces, esta es mi experiencia con la Filarmónica de Aguascalientes, en fin, lo cual ha sido muy increíble hasta el momento. Oye, Uriel, pues te agradezco mucho, el tiempo se nos agota. Yo sé que quedaron en el tintero muchas cosas. Sí, claro. Pero para una segunda ocasión, una segunda charla, la preparamos y seguimos platicando un poco. Yo nada más quiero hacer énfasis en esto. Hay que aplaudir el esfuerzo de jóvenes músicos de Aguascalientes que están prácticamente navegando contracorriente porque todo lo hacen ellos. Ellos tienen que pagar, si hay que pagar derechos, ustedes tienen que hacerlo. Si hay que pagar servicios del teatro, ustedes tienen que hacerlo. No cuentan con ningún presupuesto de ninguna institución, pero lo que los tiene ahí es el amor a la música y eso se aplaude. Y pues, Uriel, felicidades. No, Buen gracias, trabajo, maestro. Muchas gracias. Y esperamos por ahí seguir viendo la Filarmónica con obras y repertorio pesado. Sí, claro que sí. Ahí estaremos. Muchas gracias. Gracias, maestro. Amigos, muchísimas gracias por su atención, su compañía. Insisto, quedaron en el tintero muchas cosas que iremos abordando en una segunda charla con Uriel, si él nos lo permite, por supuesto. Agradezco la producción y la grabación de Salvador Mesa. Ante estas cámaras, un servidor y amigo, Rodolfo Popoca, y te esperamos en una próxima ocasión. Hasta entonces.